Vamos a hacer un resumen apretadísimo de las aventuras de Ulises. Bien, y de paso también aprovecho, vinculando a este tema de Ulises, a saludar a Luis Rubio, que está escuchando y que mandó un gran abrazo. Bien, bien. Un gran saludo a nuestro querido amigo Rubio. Bien. El finado Odiseo, más conocido como Ulises, terminada la guerra de Troya, piantó para su casa, pero no le fue fácil el camino de regreso. Inspirado en las peripecias de este hombre, Homero escribió la Odisea. Se llama Odisea justamente por ser su protagonista, Odiseo. Anduvo por ahí, ya todos ustedes conocen las aventuras. Nosotros vamos a acercar nuestra cámara a algunos aspectos de esas aventuras y desembocaremos en el regreso de este hombre, el regreso a su patria, Ítaca, donde lo esperaba su germo, Penélope. Por el medio del viaje tuvo una estación que vale la pena recordar. Fue en Ea, la isla de la Aurora. Allí vivía Circe, la hermana de Etes, el rey de Cólquide, de larga fama en este programa. Circe era una hábil hechicera, una maga. Pues bien, llega Odiseo con su nave y tiraron suertes para ver quién desembarcaba a explorar un poco la isla, a ver qué había en ella. Le tocó a Euríloco junto con otros 22. Euríloco comandaba el grupete y salieron. Anduvieron por los alrededores, encontraron lobos, leones y otros animales rondando por los bosquecillos. Animales que, sin embargo, no atacaban a los marinos, sino que se paraban sobre las patas traseras y les hacían fiestas. Llegaron de pronto a un palacio bastante bien puesto. En la puerta había una señora muy hermosa que les dijo: ¡ay, son marineros! Pasen, pasen. Sí, claro. ¿Quieren comer algo? Los invitó a todos a morfar. Los marinos entraron alegremente, menos Euríloco, que sospechó algo y se quedó escondido detrás de unas ramas y se puso a espiar por la ventana. Vio como Circe servía unos manjares, pero al parecer esta comida estaba mezclada con unas drogas, tal vez algunos narcóticos, y muy pronto los marinos se quedaron dormidos. Cuando se durmieron, la maga peló una varita mágica que tenía escondida en el bolsillo, digo yo. Sí, claro. Los tocó y los convirtió en chanchos. Todo esto vio Euríloco por la ventana. Con Stronati a veces decíamos que para lograrlo no tuvo que esforzarse mucho con algunos, porque ya venían a medio convertir. Una vez que los enchancheció, los encerró en una posilga y ahí los dejó revolcándose. Tal vez le tiró alguna bellota, pienso yo. Euríloco, que había visto todo esto por la ventana, salió corriendo y le fue a contar a Odiseo. Le dijo: hay una tipa ahí que los convirtió a todos en chanchos. Odiseo tomó su espada y salió muy decidido, pero no tenía plan alguno. Sin embargo, en uno de los bosquecillos se encontró nada menos que con Hermes, el dios de pies alados. No salados. Cualquiera alados, tiene vamos. los pies salados. Yo, por ejemplo. Que nadie los como puede comprobarlo cualquiera que se acerque, ¿no? Como los chanchos también. Sino alados. Hermes dijo: te voy a regalar un remedio contra esa hechicera, que se llama Circe, cosa que ya sabían porque habían escuchado este programa. Sí, sí. Este remedio es una flor blanca llamada Moli. ¿Qué tal, Moli? Con solo oler esta flor, Dios mío, quedarás a resguardo de cualquier hechizo o de cualquier hechicera. Odiseo llegó al palacio de Circe y se repitió la escena anterior. Circe en la puerta: ¿quieren pasar a comer algo? ¿Cómo no?, dijeron, con mucho gusto. Bueno, sírvanse aquí unos guinardos, unos quesotes, un salamín. Bueno, en un momento dado, Circe, impaciente, viendo que no se dormían,
Los tocó directamente con la varita y le dijo, bueno, ve a la posilga, oh cerdo. Pero Odiseo quedaba tan humano como siempre. Y Circe le dijo, ¿cómo no te vuelves chancho? Y Odiseo respondió, pues bien, he olido la flor llamada Moli y no he de volverme chancho. Y sacó la espada. No solo no me volveré chancho, dijo, sino que andar rompiéndole el hechizo a mis compañeros, porque si no, mi espada hablará por mí. Circe le dijo, bien, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestras vidas, verás que todo nos sonreirá. Te recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo. Odiseo le hizo jurar que no intentaría otra jugarreta. Le hizo liberar no solo a todos sus compañeros, sino a aquellos marinos que en épocas anteriores habían sido víctimas de los hechizos de Circe. Y se quedó en Ea. Muy contentos, los compañeros de Ulises, de Odiseo, recuperaron su forma humana y cantaban Ea, 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 etcétera. Circe le dio 3 hijos a Ulises. Quiero decir, tuvo 3 hijos con Ulises, que se los dio. Vale decir que se quedó un tiempo razonable. Pero un día Odiseo manifestó deseos de marcharse y Circe le dijo, vete, y se fue. Siguieron en su viaje varias estaciones dificilísimas después de la isla de Ea. La primera fue nada menos que el infierno. Fue al infierno y habló con Tiresias, el mago, otro amigo de este programa, aquel que fue hombre y fue mujer, y también con algunas sombras de cartel. Habló con Aquiles, con Agamenón, y le dijeron aquello que se hizo luego tan célebre: es preferible ser esclavo en la tierra que rey en el mundo de los muertos. Lo que revela que los griegos no tenían demasiada esperanza en el más allá. Pero Tiresias le dio instrucciones de cómo seguir su huella. Pasó luego por su estación más célebre y renombrada, el lugar donde cantaban las sirenas y seducían a los marinos con su canto. Hemos visto cómo... Después, cómo se hizo atar al palo mayor. Pasó también luego aquellas rocas de Escila y Caríbidis, guarnecida cada uno por un monstruo espantoso. Llegó a la isla de la ninfa Calipso, que se enamoró de él, y allí estuvo también un tiempito, 7 años. Finalmente consiguió que la ninfa Calipso lo dejara ir. Hubo tormentas, hubo líos con los vientos, llegó a la tierra de los feacios, donde aquella muchacha Nausicaa y su papá, el rey Alcinoo, gente que se llamaba así, ¿no? Le dieron un montón de regalos y un barco. Se fue con el barco y con los regalos y llegó finalmente a la playa de Ítaca. Al principio no reconoció la isla, porque la diosa Atenea había encantado el paisaje para que él no lo reconociera. Y ella misma, Atenea, disfrazada como un joven pastor, se le presentó y le preguntó a Odiseo quién era. Y Odiseo le mintió, le dijo, soy un navegante cretense que viene acá. Atenea le dijo, eres un mentiroso, soy Atenea y sé quién eres. Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa, pero te voy a ayudar. Y ayudó a guardar en una cueva los regalos que le habían hecho los feacios. Lo transformó en un poco para que no lo reconocieran. Le marchitó la piel, le blanqueó el cabello rojizo, era colorado, Ulises, como casi todos los griegos. Es decir, lo hizo más viejo. Pero también lo vistió con harapos y lo llevó a la choza de Eumeo, el fiel porquerizo, un tipo que le cuidaba a los chanchos. Claro, vamos. Y le dijeron, bueno, mirá, Odiseo, te hacemos todo esto porque aquí hay un lío. Tu mujer, Penélope, tiene 112 pretendientes por falta de uno. Todos creen que has muerto y quieren tomarla por esposa. Quieren ocupar tu trono, así que vos quedate acá, hacete gil, que vamos a ver qué pasa. Efectivamente, dando por supuesta la muerte de Odiseo, 112 príncipes, jóvenes, insolentes, atorrantes, sinvergüenzas y compadritos,
cortejaban a Penélope, la mujer de Odiseo, con la esperanza de ocupar el trono y beneficiarla. Además, habían convenido en asesinar al hijo de Ulises, Telémaco, que estaba de viaje en Esparta. Dijeron, cuando regrese el hijo de Odiseo, se la damos. Cuando pidieron por primera vez a Penélope que eligiera entre ellos, Penélope declaró que le parecía que Odiseo todavía estaba vivo, que había que esperar un poco. Pero bueno, los tipos empezaron a poner pesados y ella terminó prometiendo, como saben ustedes, ¿no?, que iba a tomar una decisión cuando terminara, no una bufanda que estaba tejiendo, en realidad era una mortaja. La tejía para su suegro Laertes, el papá de Ulises, que no había muerto. Pero allí la gente era previsora y se tejía la mortaja con toda anticipación, no fuera cosa que viniera a tomarnos la muerte desabrigados. Durante todo este tiempo los pretendientes se quedaron en el palacio de Odiseo, instalados ahí, apolillaban ahí. Bebiendo su vino, todo. Le chupaban el vino, le morfaban los chanchos, las ovejas, comían de garrón y de yapa, le seducían las sirvientas, seducían. En eso, regresa inesperadamente Telémaco de Esparta. Buena, soy Telémaco, vuelvo de Esparta. Directamente va a la choza del porquerizo de Eumeo y allí se reencuentra con su padre. Pero Odiseo no le permite que dé la noticia a Penélope. Dice, hijo mío, no le vas a decir nada a tu madre. ¿Por qué? Porque no, dice. Bueno, está bien. Entonces, disfrazado de mendigo, Odiseo fue a espiar lo que hacían los pretendientes en el palacio. En el camino, mientras venía disfrazado de mendigo, medio renqueando, se encontró con un cabrero. ¿Cómo se llamaba el cabrero? Melencos, creo, o algo así. El cabrero lo trató mal, incluso creo que le encajó una patada, creyendo que era un mendigo. ¿Vio cómo son los cabreros con los mendigos? Con los viejos y con los mendigos, claro. Sí. Ya me voy a vengar, dice Odiseo. Bueno, llegó al patio del palacio y otro que lo reconoció fue su viejo perro Argo. Y el perro lo empezó a saludar, a lamberlo. Vio cómo son los perros, de pesado. Y el caso es que Eumeo, el porquerizo, condujo a Odiseo a la sala de los banquetes. Y allí Telémaco, fingiendo no conocerlo, a Odiseo, al mendigo, ¿no?, le dio hospitalidad. Dijo, viene un mendigo acá. Y ahí estaban los pretendientes. Todos unos atorrantes, de esos tipos contando chistes. Agrandados, todos. Sí. Vieron que venía un mendigo y dicen, ¿qué haces, mendigo? Lo cargaban. Esos tipos que cargan a los mendigos y a los viejos. Como una barra de la esquina. Bichicones. Bueno, meta a tirarse miguitas y unos pavos. Y Ulises, fingiendo ser un viejo, dice, vamos a ver qué clase de hombres son estos. Y les mangueó algo. Les dijo, soy un mendigo y se vengo a jetear algo para morfar. Y los tipos resultaron ser tan tacaños como rapaces, porque no le daban nada o casi nada. Por ahí llega otro mendigo, Iro, llamado así porque como Iris hacía todo lo que le mandaban. Es decir, era un ortiva. Y sí. Un ortiva de esos que hay por ahí. Entonces los tipos estos dijeron, vamos a hacerlo pelear. Eran de esos ñatos que hacen pelear a los chicos o a los mendigos. Dice, ¿por qué no se pelean para ver quién es más fuerte, ¿no? Y atinó el peor de los pretendientes. El peor. Debe ser el que más le gustaba a Penélope. Por eso es el peor. Claro, porque las mujeres son así. Les gusta el peor de nuestros enemigos. En realidad, lo que pasa es que nosotros tomamos por nuestro peor enemigo a aquel que más le gusta a nuestras mujeres. Sí. Es así la cosa. Son todos iguales. Entonces, este muchacho atinó, le ofrece las entrañas de una cabra al ganador del combate. Yo se lo ofrecería al perdedor. Le obligaría a comerse las entrañas de una cabra. Y se arma el combate. Ulises le pone una piña y lo deja
iba a decir una barbaridad, bueno, lo deja tirado en el suelo. Los pretendientes se van, porque dicen, mañana venimos otra vez, y se van por ahí. Odiseo le ordena a su hijo Telémaco que guardara todas las lanzas que había por ahí y se esconde las armas. Y él se fue sigilosamente a ver a su mujer, pero no se da a conocer. No, claro. Le dijo, oye mujer, soy un mendigo, he conocido a tu marido, Odiseo, está bien, y ya viene para acá, te ama mucho. Y Penélope se tranquilizó, pero no lo reconoció. ¿Qué? En realidad todos lo reconocían menos la mujer. Me está gustando poco esa Penélope. Otra que lo reconoció fue la nodriza, Euriclea. Le lavó las patas al mendigo, en un gesto de piedad, y vio una cicatriz que Ulises tenía. Ya iba a decir, ¿qué? Pero el mendigo le agarró del cogote y le dijo, hacete la otaria. Al día siguiente, otro banquete. Y ahí otro pretendiente llamado Agelao le preguntó al hijo de Ulises, a Telémaco, le dijo, ¿por qué no le decís a tu mamá que decida de una vez? Así nomás. Penélope se hizo presente y anunció que aceptaría a cualquier pretendiente que emulara a Odiseo haciendo pasar una flecha entre los anillos de 12 hachas que estaban clavadas en una sala. Los anillos del hacha, ahí donde va el mango, ¿no? No estaban clavadas, estaban colgadas. Colgás el hacha entre los como en una carrera de anillos sortijas consecutivos, ¿no? Como si fueran sortijas consecutivas. Y ahí tenés que hacer pasar la flecha. Pero tenían que agarrar un arco, había que utilizar un arco, no un arco cualquiera, sino el arco que Ífito le había dado a Odiseo 25 años antes. Arco que había sido también de Eurito, el padre de la arquería, y que solo Ulises podía tensar, o si no, alguna persona muy, pero muy fuerte. Algunos pretendientes no pudieron ni siquiera mover la cuerda, y se decidió aplazar la prueba, porque nadie podía tensar la cuerda, hasta que se oyó un «tenga mano», y apareció Odiseo, todavía con apariencia de viejo. Era el mendigo del día anterior. Estiró el arco como si nada. Apuntó y ensartó la flecha entre las 12 anillas. Una cosa increíble. Ahí nomás entró Telémaco con una espada y con una lanza, y entonces Odiseo se reveló como quien era. Dijo, terminó el asunto. ¿Qué pretendiente ni qué pretendiente? Ahora van a ver. Y agarró el peor de todo, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Era Atinó, y lo liquidó sin mal trámite. Entonces los pretendientes se fueron a buscar las lanzas, pero las lanzas habían sido escondidas por Telémaco, como ya hemos dicho. Se armó una lucha tremenda. Telémaco, Eumeo y Fileseo ayudaban a Ulises contra 112. Y ahí apareció Melanceo, el cabrero, el que le había dado una patada. Y aprovechó entonces Ulises para matar al cabrero. Finalmente la diosa Atenea, en forma de golondrina, voló por la sala mientras todos los pretendientes yacían muertos. Todos menos 2. El heraldo Medonte y el bardo Femio. Y no habían sido muertos porque sus profesiones eran sacrosantas. Lo que no quiere decir que Ulises estuviera exento de crueldad, ¿no? Porque, vamos a ver lo que hizo. Llamó a Euriclea, la nodriza, y le preguntó, che, ¿qué sirvienta andaba con esto? Y dice, mira, fulana, mengana y sutana. Muy bien. Todas las sirvientas culpables fueron primero obligadas a lavar la sangre que había en la sala y después ahorcadas. Al cabrero que lo trató mal a Ulises lo cortaron en pedacitos. Y por fin, Odiseo, reunido con Penélope y Laertes, el papá, después de tantas, se juntaron
Pero esa ya es otra historia. Qué linda historia, ¿eh? Linda historia, pero contada tan cortita. Bueno, hay muchos más vericuetos en esa historia, pero estaba pensando, Alejandro, que a la hora de las dedicatorias está bueno pensar en formas de volver, formas de regresar al lugar de uno, al propio solar. Estamos recordando con ustedes al Vicario de Wakefield, esta obra de Hawthorne, donde un tipo se va como quien va por tabaco, sale y vuelve 20 años después. Encuentra la casa tal cual estaba, se sienta en su sillón a fumar, había estado espiando todo el tiempo y vuelve. Es una forma de regresar esa. Pasaron 20 años y el tipo acá no ha pasado nada porque donde está el ñorce el tiempo no transcurre. Pensaba en otro amigo de este programa que es Daniel Defoe y su criatura, Robinson Crusoe, que después de quedar perdido en un naufragio vuelve a una punta de niños y ya no es lo mismo, no encuentra gusto alguno en eso que fue el ansia de todo su tiempo de exilio, la civilización. Pensaba más todavía en otro muchacho que hace de la vuelta una epopeya, que es Edmundo Dantes, el conde de Montecristo, que vuelve para vengarse y quitarse de tanta injusticia. Y finalmente, solo para nombrar uno más, tenía al amigo Lemuel Gulliver, que aprovecha lo que ve en sus viajes para descubrir que en realidad todo lo que hay en la vieja madre Inglaterra está pudriéndose, incluso su matrimonio con un muchacho de buen verde por ahí. Pero lo interesante de el viaje de Ulises es que descubre algo que es fundamental a los efectos, no solamente del poder, sino también del amor. Y es esta historia, el tipo bien podría haber vuelto, supongamos, llega a Ítaca y dice, bueno, soy Odiseo, vengo de ganar la guerra de Troya, que caramba, llamo a la policía y que se van de acá los 112, les rompo la cabeza quien se las cose, y hacerse cargo de su poder nuevamente. Y sin embargo, este hombre, Odiseo, que no en vano era el hombre más astuto que Grecia había visto alguna vez, se dio cuenta que para volver a algún lugar hay que reconquistar aquellas cosas que uno supo tener ahí, que no basta con la memoria de lo que uno fue para volver a ser respetado y gozar de ese respeto, de ese poder, y más aún de ese amor. Entonces el tipo vuelve, y bueno, está bien, es una prueba con arco, digamos que la mitología a veces es generosa en esas metáforas, pero en realidad lo que él hace es volver a demostrar que es el rey de Ítaca, que es el padre de Telémaco, que es el hijo de Laertes y que es el hombre de la vida, el hombre enamorado de Penélope, porque cuando uno llega a un lugar así y está rodeado de chimangos, no basta con decir nomás que se vayan. Y que se vayan es el tango que vamos a escuchar ahora por don Edmundo Rivero. Hablaremos entonces del rapé. El rapé era polvo de tabaco, ni más ni menos, ¿no? Se aspiraba por la nariz. Esa trituración de la planta para ser aspirada empezó a utilizarse en América. La inhalación de polvo de tabaco era el sistema preferido por los incas, por ejemplo, por los quechuas, ¿no? En realidad. Una vez que llegó a Europa, se transformó en una costumbre curiosa que desapareció no hace tanto, hace bastante. El momento de mayor auge fue en el siglo XVIII. El rapé se aspiraba para ser luego expulsado, no se retenía. Se pretendía provocar un estornudo, algo en apariencia inocente, pero que eso por entonces se consideraba extraordinariamente placentero. Todos los que aspiraban rapé tenían un pañuelo preparado o el antebrazo listo para estornudar sobre él. Había, para la costumbre del estornudo, una etiqueta. Lo importante era no hacer muecas durante el estornudo. Había que estornudar con dignidad. Y nada de eso estar... No. Un buen aficionado al rapé debía tener además buen pulso para que no se disparara el rapé a cualquier parte, y el rostro bien afeitado para que el excipiente de aquella maniobra no se alojara en forma desagradable en las barbas o bigotes del hay un huequito, aspirante. Hay un huequito en la mano, nunca mejor dicho, Sí, que claro. todavía hoy se llama tabaquera anatómica, que es exactamente este. Sí. Ahí al final del pulgar, muchachos. Bueno, gran parte del rapé que se producía en las colonias españolas de América, o del tabaco que se cosechaba por ahí, iba destinado a Cádiz y a Sevilla. El tabaco que llegaba a Cádiz se enrollaba en cigarros o se molía para hacer rapé, pero el que llegaba a Sevilla
pasaba por la Real Fábrica de Tabacos, donde se convertía en rapé exclusivamente. Cuando se les pidió a los trabajadores sevillanos de aquella fábrica que produjeran tabaco al estilo de Cádiz, es decir, enrollándolo en cigarrillos, se negaron, alegando que la manufactura al estilo de Cádiz era una labor femenina. Y había también una razón económica. El rapé, prendido en toda Europa y en la Real Fábrica, funcionaba a pleno. Tanto era así que se convirtió aquella fábrica en el edificio industrial más grande del mundo. Y dice aquí, hoy todavía es un edificio considerable. Lo es, pero ya no es un edificio industrial. Funciona allí la Universidad de Sevilla. Claro. Es un edificio verdaderamente enorme, muy parecido a una fortaleza, con muros de un extraordinario grosor, y hasta me atrevería a decir, si la memoria no me falla, con algunas zanjas ahí. Con un foso. Sí, con un foso alrededor, que tiene, me parece que más de una manzana. Y se puede incluso cruzar, yo lo he hecho varias veces, para ahorrarse dar la vuelta. Varias veces yo he cruzado por el medio, mezclándome con los estudiantes, y verdaderamente es un edificio muy intenso, muy lindo de Está bien ver. la palabra, muy intenso, lindo de sí, ver, sí. muy lindo de ver. Bueno, la costumbre de inhalar rapé en lugar de fumar tenía otra explicación. En muchos lugares no estaban bien vistos los fumadores. En Prusia, por ejemplo, Federico II el Grande no soportaba el olor a tabaco. Todavía no existían razones médicas para prohibirlo, sino consideraciones de higiene. Federico decía que fumar era sucio y señal de que faltaba disciplina. Además podía provocar incendios. Este es el asunto. Debido a ese peligro, los fumadores fueron perseguidos con saña por la policía prusiana. Incluso se prohibió fumar en el campo. Ajá. Según otro edicto de Federico, encender una pipa en tiempos de cosecha se castigaba con 1 mes de calabozo a pan y agua. Es por esto que si un prusiano deseaba llevar una vida social y consumir tabaco, no tenía más remedio que tomar rapé, que era la forma permitida. Lo curioso es que los antecesores de Federico el Grande, ¿no? Que fueron Federico I y Federico Guillermo I, eran fumadores incansables. A veces se fumaban hasta 30 pipas cada uno por día, una cantidad de tabaco capaz de producir alucinaciones a cualquier fumador. Aunque se usaba en muchos lugares, fueron en verdad los franceses los que pusieron de moda el rapé. Se usaba en la corte francesa desde mediados del siglo XVI. De las cámaras reales pasó a las salas de audiencias y terminó por llegar a toda la sociedad. Ya en 1665 hizo su debut teatral al aparecer en la primera escena del acto primero de Don Juan de Molière. La obra comienza con el personaje de Sganarelle solo en escena y con una cajita de rapé en la mano, cantando las excelencias del tabaco. Se usaba una cajita muy canchera. Sí, muy canchera, y el pañuelo iba metido justamente en la manga, claro, saliendo de la manga y colgando ligeramente, como para tenerlo a mano para el estornudo, para no llenar de mocos la platea. Según cuenta Casanova en sus memorias que hemos leído en este programa intensamente, cuando llegó a París, no Casanova, sino... Sí, Casanova. Vio que la aparición de una nueva marca de rapé bastaba para volver locos a miles. ¡Ay, salió una nueva marca de rapé!, decían todos. Cuenta Casanova que en una ocasión vio una muchedumbre agolpada frente a un negocio y preguntó qué ocurría. Un compañero le respondió que esperaban para comprar rapé. Casanova le preguntó si era mejor que los demás, y el compañero respondió que no, pero era el que usaba la duquesa de Chac. El propio Casanova tenía una cajita de rapé que le había regalado una de sus amantes, quien si no. Sí. Tenía un falso fondo que permitía esconder un retrato de su amante, pero desnuda. Esos son regalos. ¿Qué Casanova este? En Inglaterra el consumo de rapé tuvo implicancias nacionales, dice aquí. El rapé que conseguían los ingleses era el producto del saqueo a los barcos españoles y franceses. El botín arrebatado era vendido
con frases publicitarias en las que se hablaba del heroísmo de los corsarios, y entonces tomar rapé se convirtió en un acto patriótico. Del mismo modo que sucedía en Prusia, en Inglaterra el consumo de rapé prevaleció por cuestiones de higiene. En 1773, nada menos que el Dr. Johnson afirmaba: fumar ha pasado a la historia. Sin embargo, no veo por qué un hábito como el rapé, que cuesta tan poco esfuerzo y quita el vacío total de la mente, debería desaparecer. No veo por qué debería desaparecer, digo, porque me extendí un poco en la subordinada y regresé sin aire. Sucedía que el Dr. Johnson tomaba rapé a manos llenas. Con la palma. Y con la palma de las manos. Qué bestia. Bien. Llevaba siempre los bolsillos del abrigo repletos de tabaco en polvo. Nada de tabaqueras ni pequeñas cajitas. Directamente en el bolsillo. Incluso a veces metía la nariz en el bolsillo, para la cual tomaba la precaución de sacarse primero la chaqueta. Es difícil. Y se pegaba una olida, vamos a decirlo así. Esto explica toda su obra, ¿no? Sí. Claro. El consumo del rapé se despegó tanto que en realidad me parece que se debe haber desplegado, más que despegado. Pero podríamos decir, se despegó tanto, del consumo de cigarrillos enrollados, que bien podría considerarse que eran dos actividades antagónicas. Ajá. Está muy bien, ¿eh? Despegue nomás. Todo eso es lo que uno debe hacer cuando encuentre un typo. Tuvo tanto auge que le empezaron a atribuir propiedades medicinales. El rapé se vendía como una cura para todos los desórdenes de la cabeza y del cuerpo. El rapé llamado Imperial Snuff, uy, qué lindo, se vanagloriaba en su propaganda de haber llevado a muchos a un grado de bienestar que nunca habían soñado. Una patria justa, libre y soberana. Todo con Imperial Snuff. El famoso estado de bienestar. Muchos, como siempre sucede, adulteraban el producto. Y bueno, me refiero a la patria justa, libre y soberana. Claro. Se llamaban a sí mismos rapistas, raperos en realidad. Bueno, el rey de Inglaterra, Jorge I, promovió edictos contra la adulteración, quizá contra el adulterio, pero en este caso contra la adulteración de rapé. Parece que se usaban virutas de madera y arena y vos te la respirabas. ¿Y sabés qué? Ajeno a todo. Qué feo. ¿Quién estableció los modos de aspirar rapé entre los ingleses más acomodados? Es decir, quien dictó normas de elegancia para aspirar rapé. Este fue Bob Brummel. El hermoso Brummel. El hermoso Brummel. Aquel dandy que era amigo del príncipe de Gales. Dejó de ser amigo un día en que le dijo: che, Gales, alcanzame tal cosa. Y el príncipe de Gales se enojó. Y bien que hizo, además. Y dejaron de ser amigos. Ahí empezó la desgracia del famoso Brummel, Bob Brummel. Bueno, pero este hombre, a fin de hacer el proceso más limpio y elegante, estableció 3 fases para la expulsión nasal del rapé aspirado. Él decía que la expulsión completa de lo inhalado en un solo lance era sobremanera desagradable. Había que expulsarlo en 3 movimientos. Qué difícil. Es muy difícil retener parte del rapé. No, se opondría, por ejemplo, al tapar con el dedo pulgar una de las ventanas nasales para que el aire que se saliera por la otra alcanzara mayor velocidad. Eso me imagino que no haría un tipo elegante como Brummel. El rapé favorito de Brummel era el llamado Martinique, que se vendía en la tienda más antigua y exclusiva de Londres. Brummel le contagió su afición, influyó para que el príncipe de Gales se hiciera adicto al rapé. Y cuando el príncipe de Gales empezó a fumar, la marca que fumaba Gales utilizó por primera vez el testimonio de un príncipe para vender un producto cualquiera, diciendo: el príncipe de Gales... Proveedores de la corona. Somos proveedores de la corona. Claro. Es una manera más elegante de decirlo. ¿No? Somos proveedores exclusivo, de la corona. claro. No hubo razones específicas para el abandono de la costumbre de aspirar rapé. El uso, la moda fue mermando poco a poco hasta que se extinguió por completo hace 60, 70 años, quizá más. Y
he contado alguna vez que yo he visto rapé en un cumpleaños. En un cumpleaños que yo creo que era de Horacio Ferrer. Y alguien que yo creo que era un violinista, pero no estoy seguro. Bueno, trajo como una curiosidad una cajita y creo que tenía rapé también adentro. Sí, se vende todavía, le digo. Sí, como una curiosidad, trajo, lo mostró, lo estuvimos mirando. Y yo recuerdo que el tema central, el tema del rapé, fue el asunto central de la única conversación que yo tuve en mi vida con Astor Piazzolla. ¿En serio? Que estaba sentado a mi lado y empezamos a hablar del rapé y de estas cosas, y de dónde venía, de dónde no venía, durante un largo rato. Así que cada vez que alguien nombra el rapé, yo me acuerdo de aquella conversación con Don Astor, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca y el tipo discotecario me dijo que a él no le gustaba el rapé, mejor dicho, que no conseguía rapé en ningún lado, pero que se metía un palito de escoba en la nariz y se provocaba unas cosquillas de resultas de las cuales se mandaba unos estornudos que rompía vidrios. Pero se trata de estornudar con reglas de etiqueta, ¿no? No, bueno, pero ya dice, yo no sabe los kilos de rapé que me ahorro. Claro. Incluso digo, voy al cine, me decía, y en las partes de misterio me provoco el estornudo y sacó la pajita de escoba. Y la misma gente... usa, siempre lleva la misma. No, eso es un detalle, qué sé yo si lleva la misma. Esa es una pregunta de Rolón. Claro, ese es de Rolón. Y estornudo, me dijo, ¿no? Estoy usando el estilo directo. Sí. Y la gente se asusta muchísimo y hay gran mortandad entre las viejas desprevenidas. Qué feo igual esa costumbre. Yo creo que habría que dedicarle este tema, querido Alejandro. Digamos que el rapé, igual que el tabaco, es una de esas costumbres, igual que algunas amantes, algunos deportes o algunos berretines, que está bien, de los cuales está bien conocer el placer y hay que abandonarlos a tiempo, ¿no? Yo que no he abandonado aún el tabaco, quiero dedicarle a esas personas que han tenido la fuerza y voluntad de hacerlo, este segmento, y también a otras personas. Estaba pensando en Cyrano de Bergerac, en Enrique Santos Discépolo, que teniendo... Puede dedicármelo a mí también, sí. Solo quería agregar. Han sabido usar su olfato para otro tipo de cosas, mejores que el atiborrarse de tabaco. Señores, Tabaco es el tango que oiremos ahora en la versión de Libertad Lamarque.